Al lío, al toro. Al lío, venga, vámonos. Grabando, a partir de ahora grabando. Bueno, hay días que uno cree que no va a ser posible que puedan darse tantas circunstancias agradables a la vez, pero hoy es uno de ellos. Reunimos a asesores políticos. Lo somos todos realmente, Antonio, ¿verdad? Porque en el Pues fondo, sí, pues sí, reunimos a dos compañeros, dos amigos, Pedro Pablo Pica, asesor político hasta hace poco en el Ayuntamiento de Jerez, pero un hombre experto en marketing y que ha sido noticia en los últimos días de la actualidad política por una carta durísima que dirigió a la alcaldesa, su antigua jefa, con quien trabajó, pero de eso no vamos a hablar, de eso ya hablaremos en su momento. Lo que sí vamos a hablar es de política y en Madrid, precisamente cerca del Prado, camino del Ateneo, está Juan Miguel Becerra, que para mí es una de las mentes más preclaras que tiene el PSOE de Jerez y eso quizás pueda ser la razón de que a lo mejor no haya progresado demasiado. Juanmi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres y a los que nos estén escuchando. Pues espero que mucha gente. Pedro, muy buenas. Muy buenas tardes, encantado de estar en la tertulia. Y Antonio Barreda, que ya hemos conseguido un buen fondo. También tiene un montón de libros. Hay un montón de libros detrás tuyo, Antonio. sí. Y además está un título que pone ahí licenciado en Geografía e Historia. Pero no se ve. Licenciado en Geografía e Historia, investigador, miembro del famoso Comando Antifraude hasta que duró lo justo cuando alguien se dio cuenta de que iban a hacer de verdad Comando Antifraude. Y luego autor de libros de investigación básicos en los últimos tiempos, como los dos libros de la telaraña, donde se definen y se cuentan muchas cosas de una parte de la historia de Andalucía. Juanmi, eh, ¿qué está pasando en este país? ¿Va a frenarse la ola? Porque hoy hemos escuchado a Feijóo decir que van a derogar una serie de leyes, todos los cambios que van a hacer. ¿Esto va hacia atrás o hacia adelante? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mira, te diría que depende de cómo te pille a cada uno de nosotros, depende de cómo uno quiera andar ese camino. Yo creo que hay gente que, que pensará y piensa, yo soy uno de ellos, que realmente la ola que está llegando, es inevitable reconocerlo, en muchas instituciones, ya sean eh, comunidades autónomas, ya sean ayuntamientos, evidentemente es una ola azul y verde, que diríamos, ¿no? Y eso significa, en muchos casos, mal que le pese a algunos, significará posiblemente pues, volver a otros momentos, eh, apagar, darle al interruptor de apagado de determinadas leyes y de determinadas medidas sociales, que yo creo que han sido muy positivas, eh, algunas más discutidas que otras, evidentemente, pero en general yo creo que el tono de la legislación de estos últimos 4 años ha sido muy positivo, sobre todo para las clases medias, para las clases trabajadoras. Ya los matices los podemos poner cada uno tomando un café o tomando una cerveza, pero en general ha sido bastante positivo el progreso que ha habido en salario, en seguridad laboral, en el sentido de empleo y seguridad en ese cobro, y por supuesto en temas de pensiones, becas, etcétera, etcétera. Y en derechos sociales en general, ya cada uno, como digo, que ponga el matiz que quiera. Volver a políticas liberales, en algunos casos a planteamientos trumpistas en España de determinados asuntos, pues me parece que sería un paso atrás. Pero bueno, eso lo tiene que decidir la gente, y evidentemente por eso va a haber elecciones el día 23 de julio. Antonio. Hombre, está claro que hay unos medios de comunicación que están en un mismo sentido. Yo recuerdo cuando los medios de comunicación, Pedro J. Ramírez y demás, pues hicieron un pacto para liquidar a Felipe González del poder y estamos en el mismo pacto. Todos los medios de comunicación, no nos olvidemos que estos son empresas que lo que quieren es ganar dinero, que se están repartiendo jugosas publicidades institucionales en la Junta de Andalucía y que están ganando muchísimo dinero con esta gente, pues quieren avanzar hacia una España distinta, una España donde ellos tengan que decir. Lo tenemos ahí en Antena 3, ¿no? Con Ana Rosa y con Inda y toda esa playa de ilustres asesores políticos que ya no se dedican al ser periodismo, se dedican a intentar quitar a un gobierno, ¿no? Pues bajo mi punto de vista estamos asistiendo a un golpe de Estado promocionado por los medios de comunicación, donde están sembrando un odio hacia un presidente de gobierno que yo no he visto en mi vida. En España yo no lo he conocido. Felipe González sí estaba lleno de escándalos en aquella época, casos Roldán, o sea que había una serie de casos complicados para Felipe González.
Y en este caso no tenemos casos de corrupción de este gobierno, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un golpe de Estado programado para cambiar al gobierno actual y traer una ola trumpista que desgarre por completo los derechos sociales de la sociedad española. Leo en este instante un tuit del Parlamento de Andalucía, del Grupo Parlamentario de Vox, que le dice a Feijóo lo siguiente. Dice Feijóo que derogará la ley de memoria y la ley trans si llega a la Moncloa. La pregunta es, ¿por qué no has derogado la ley donde gobiernas, como por ejemplo en el caso de Andalucía? Se pregunta Vox. Hombre, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Aquí está claro que el señor Moreno Bonilla no ha tocado nada. Por ejemplo, la administración de la Junta, que es donde yo trabajo, siguen los mismos compañeros que yo tenía con el PSOE, siguen los mismos altos funcionarios con el señor Moreno Bonilla. Si le ha ido bien eso, ¿para qué lo va a tocar? ¿Para qué va a cambiar eso? Luego no le interesa tocar nada ni cambiar nada, sino publicidad, gastarse inmensas cantidades de dinero público en publicidad, y estamos asistiendo a una Andalucía empobrecida, donde está en todos los últimos datos económicos de empleo, de pobreza, y no salimos de ahí. Y cada vez que hay un dato de paro bueno, pues se lo apunta a la Junta de Andalucía, ¿no? O sea, yo creo que gobernar a golpe de publicidad, como está haciendo Moreno Bonilla, pues yo creo que debe de tener un costo político importante en estas elecciones próximas y en la futuro, ¿no? Porque en 4 años la pandemia le vino muy bien a Moreno Bonilla, pero ahora tiene que hacer gestión, y aquí lo que hay es una inmensa publicidad con unos medios de comunicación, una armada mediática que a bombo y platillo nos están contando las mil y una noches, y aquí la realidad es que seguimos estando los últimos en todo. Pedro. Sí, bueno, yo quisiera empezar a hablar de la situación económica del país, ¿no? Yo creo que esto es algo que le importa muchísimo a la gente y es algo de lo que la derecha no quiere hablar. Vamos a ver, tenemos una situación que, sin ser boyante por la situación que ha habido a nivel mundial después de la pandemia y después de la guerra, la crisis de la inflación, etcétera, y no obstante, España ha salido bien del envite, ¿no? Hemos tenido, como digo, una situación complejísima. El gobierno de coalición, el gobierno de Pedro Sánchez, ha tenido que gestionar un momento muy delicado y, sin embargo, estamos saliendo con cifras muy buenas de empleo a nivel nacional, con unos buenos índices de crecimiento del Producto Interior Bruto. La inflación ha sido contenida, tenemos de los mejores índices a nivel europeo. Y lo hemos hecho además, pues mira, haciendo cosas que la derecha, pues evidentemente no puede tolerar, como es subir el salario mínimo interprofesional, subir las pensiones un 8,5%, en fin, hacer un escudo social impresionante, invirtiendo dinero en la gente, en vez de rescatar bancos, como se hizo en la última crisis financiera. Pues en esta crisis lo que se ha hecho es apostar por la gente y rescatar a la gente. Y este es el debate que la derecha va a rehuir. La derecha va a hablar de otras cosas. En esta última campaña, pues se pusieron a hablar de ETA, que lleva afortunadamente muchos años, bueno, pues desmantelada la banda terrorista etarra. Se han puesto a hablar, como siempre, de cuestiones que realmente creo que son de poco calado político, pero que por alguna razón consiguen siempre pues que calen. Ellos tienen una habilidad para que pequeños detalles, que si una ley trans, que si una ley no sé qué, como si les molestara a ellos, una ley trans que no molesta a nadie, lo único que hace es reconocer derechos a un colectivo. En fin, son cosas que son absolutamente menores a nivel social, porque no es un debate que esté realmente en la sociedad, y ellos consiguen traer al debate público cosas que no tienen tanta importancia, y lo importante, que es donde está el gran éxito de este gobierno, pues ellos consiguen tapar el debate es lo importante. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, la gente progresista de este país, es poner el acento en lo importante. El salario mínimo interprofesional, ¿eso es lo que quiere derogar el señor Rajoy? Digo Feijóo, porque me confundo porque tienen un perfil muy parecido, ¿no? Entre lo de Bruce Sprinter y de Magazapo, pues, ¿qué quiere derogar? ¿Qué quiere? ¿Volver a bajar el IPC de las pensiones a los jubilados? Que exactamente cuando él dice quiero derogar el sanchismo, exactamente a qué propone, porque es que no lo explica. Si es que va a ser eso, nos podemos llevar una sorpresa, porque todo el mundo está hablando de que hay una ola enorme de que va a ganar la derecha,
Y lo mismo de repente la izquierda desmovilizada, en un mes se moviliza. Sabemos que la gente de izquierda somos un poquito particulares y nos desmovilizamos y nos movilizamos rápidamente. Y lo mismo le damos la vuelta a la situación y Pedro Sánchez consigue ganar otra vez las elecciones, ¿eh? O sea que esta batalla que tenemos el 23J para nada está perdida. Para nada está perdida y ya me callo, pero bueno, quiero que quede claro eso, que la gente piense lo importante. Vamos a escuchar, si os parece, Sí. espero que salga bien, un tuit de las declaraciones que ha hecho Feijóo hoy acerca de las coaliciones electorales, porque ha sido, a mi modo de ver, algo muy interesante. Y aprovecho ya para hacerle una propuesta al señor Sánchez. Yo no gobernaré si no gano las elecciones. El señor Sánchez acepta que no se presenta a la investidura si no es la fuerza más votada. Yo sí lo acepto. Primera Pues trampa, ahí porque el señor Moreno Bonilla tuvo el peor resultado de la historia del PP y gobernó en coalición. Luego, esta gente, el magnetismo del poder no lo van a soltar. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que va a hacer, que seguramente si le da, gobernará. Si no recuerdo mal, Moreno Bonilla quedó segundo y gobernó con los cuartos y los quintos. O sea, hizo una coalición de perdedores, que es lo que siempre ellos han criticado, ¿eh? Entonces, bueno, la verdad que el sistema parlamentario es el que es. Y si dan los escaños para gobernar, pues darán los escaños. Si la izquierda puede gobernar, gobernará. Y si puede gobernar la derecha, gobernará. Eso va a ser así, diga lo que diga el señor Feijóo. Bueno, te tenemos cerquita del Ateneo de Madrid, querido Juanmi. ¿Podemos saber dónde estás ya? ¿Podemos verlo? Lo intentamos. Te vemos, te vemos. Te vemos. Hoy va, que es un libro de quién, ¿podemos saberlo? Pues si yo no me equivoco, es un libro de Marcelo Gullo y yo tengo interés en conocer exactamente qué planteamiento hace. Es uno de los autores que está luchando contra la leyenda negra de España. Y bueno, me interesa conocer la opinión. Yo sé que esto está creando bastantes expectativas. Pero Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, paso, Antonio, y mientras... Cuando quieras. Sí. Bueno, pues ya de momento ya nos están diciendo, ¿eh? Conocer exactamente cuál es la posición de él, qué dice, qué dice. Os pierdo. Te escuchamos un pelín, Juanmi. Sí, No escucha nada. sí. Te decía que yo creo que es importante conocer. Hola, Antonio. ¿Ahora no sabes? No. Sí. Sí, te escuchamos. No. Te escuchamos. Adelante, Juanmi. Sí, ok. Decía que, bueno, que es un autor que se encuentra poco Perfecto. al margen de la historiografía oficial sobre lo que significó España en el descubrimiento y colonización de América. Y bueno, por puro interés académico, no por otra razón, vengo a escucharlo a ver qué plantea y bueno, cuáles son las perspectivas de esta corriente, que creo que es una corriente importante, que se está fraguando entre autores españoles e hispanoamericanos sobre lo que puede ser, lo que significa actualmente y ha significado la leyenda negra sobre la historia de España. Básicamente eso, pero vamos, es una cuestión absolutamente personal y académica que vengo a ver de primera mano ya que tengo la oportunidad de estar aquí. Bueno, de esta tertulia somos de Jerez de Frontera, preguntas sobre frontera, y yo voy a hacer que lo haremos en otro momento, pero no me resisto a haceros una. ¿Por qué se han perdido las elecciones por parte del PSOE en Jerez de la Frontera? ¿Cuál es vuestra opinión sincera para que la gente lo sepa? ¿Por qué se han perdido las elecciones? ¿Por qué el PSOE pierde las elecciones en una ciudad que en teoría es una ciudad de izquierdas andalucista? Cualquiera de los dos. Bueno, yo si ¿Pedro? queréis puedo intervenir. Yo pienso que se han cometido errores importantes en la gestión del gobierno, que habrá que analizar con tiempo dentro de los ámbitos orgánicos del partido para poder corregirlos. Por otro lado, ha habido una enorme división
de la autodenominada izquierda a la izquierda del PSOE. Yo digo autodenominada porque yo no los considero a ellos más de izquierda que el PSOE, pero bueno, la gente suele entender así el concepto. Se han perdido unos 8.000 votos entre el andalucismo, Adelante y otros partidos de izquierda, como puede ser Podemos. También los votos que se han perdido en Guadalcacín por otra pequeña división local del voto de la izquierda. Si sumamos todos esos votos y los hubiésemos podido traducir en escaños, pues probablemente hubiese habido una foto mucho más acorde a lo que la realidad social de Jerez es, ¿no? Que es un 14-13, a veces para la derecha, a veces para la izquierda. Probablemente, incluso con todo ese voto, la izquierda hubiese perdido, a lo mejor. O sea, no hubiésemos quedado a lo mejor en 13. Pero no es lo mismo 13-14 que 16-11. Entonces, el análisis que hay que hacer es errores propios y, bueno, también es verdad que hay una desmovilización de la izquierda en general, no solo local, que también tenemos que analizar como personas progresistas que nos preocupan estos temas, por qué se ha producido. Y sobre todo me preocupa mucho el ascenso de Vox en barrios muy señalados de izquierda históricamente, que de repente ha explosionado una ola populista de derecha, como puede representar Vox, que yo creo que ahí tenemos que hacer no solo un análisis, sino 3, 4, 5 análisis y volverlo a analizar luego, porque ahí hemos perdido mucho voto y mucho apoyo y yo qué sé, yo creo que el PSOE tiene que hacer una profunda reflexión a nivel local, porque la verdad que no se esperaba este resultado. Te escuchas Pepe. entrecortado, pero bueno, a ver. Bueno, sí, lo intentamos. Mira, vamos a ver. Yo tengo Sí. otra lectura. No, Juan Miguel. No, soy Juan Miguel. Sí. Juan Miguel. Pues adelante. Juan Miguel. Vale, perdón. A ver. Decía que, bueno, que yo tengo... Me he quedado sin cobertura. Si esto de la tecnología tiene lo que tiene. A ver, decía, no sé si me escucháis. No, Vale. pero se escucha, ¿eh? Se te Decía escucha. que yo tengo otra lectura de lo que ha pasado. Sí, Coincido. Se te escucha un poquito. ¿Perdón? Yo lo escucho bien, ¿eh? Que yo lo escucho bien, Pepe. Sí, habla. Juan Miguel. Vale. Okay. Sí, Habla, sí, se escucha bien, escucho bien, no sé si se escucha. Ok. pero yo no recibo la señal. Sí, pero yo sí lo escucho. Bueno, yo sí te escucho, Pepe. No sé si hay algún problema con mi teléfono, pero bueno, yo en teoría sí lo escucho a vosotros. No, se escucha. Bueno, tú tienes otro punto de vista distinto. Eso decía, y que yo tengo otro punto, tengo matices importantes. Hombre, coincido en que en el aspecto que ha comentado Pedro Pablo en relación a la división de todas esas formaciones de izquierda. Evidentemente, eso, desde el punto de vista de la matemática electoral, es un desastre, porque bueno, la entrada del 5%, la barrera del 5% evita que el voto disgregado pues consiga siquiera amortizar alguna de esas bolsas de votantes que hubieran ido juntas y evidentemente hubieran sido mucho más productivas. Estaríamos hablando al menos de cuatro concejales entre esos grupos. Ahora mismo son 2. Y después hay varios factores, pero uno de ellos es el más importante y es el hecho de que el Partido Popular ha entrado dopado en estas elecciones, ha entrado dopado con la vitamina de Ciudadanos. De hecho, se ha llevado prácticamente 3 de cada 4 votantes de Ciudadanos y además ha movilizado en clave nacional. Estas elecciones las han planteado como un referéndum contra el presidente y han, como yo digo, han nacionalizado las elecciones municipales. Es decir, realmente mucha gente ha ido a votar pensando en que de esa manera ETA no gobernaría en su ayuntamiento, pensando en que de esa manera Podemos no tendría poder, Belarra o Montero en su ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente eso iba de otra cosa, no iba a eso. Por mucho que el voto emocional, el voto de cabreo, sea el activador más importante del voto. Es decir, es verdad que hay un elector consciente, un elector que vota
sabiendo exactamente lo que vota en cada sitio, pero también es verdad que un elector que sabiendo lo que vota, obviamente, se deja de alguna manera llevar por asuntos más emocionales, más distintos, ¿no? Y ese elector ha entrado en estas elecciones de lleno y de hecho se ha movilizado muchísimo, incluso en zonas con una baja participación, ¿no? Y ahí ha recogido frutos fundamentalmente el Partido Popular y también Vox. De hecho, el PSOE de Jerez prácticamente ha calcado los resultados de las elecciones de 2019, que visto lo visto no es un buen resultado, pero que evidentemente dice algo de lo que se ha hecho. Yo sí y creo que la gestión municipal, independientemente, pues no la conozco tampoco al detalle, pero creo que ha habido cosas bastante buenas, sobre todo en los barrios se ha trabajado, se ha invertido, cosa que no se hizo durante el gobierno anterior de Pelayo y demás, y creo que eso está en el haber de este equipo de gobierno socialista. Evidentemente se habrán cometido errores y los ciudadanos han pasado por las urnas y han dictaminado que quieren, pero creo que estas elecciones municipales al final han sido casi un referéndum anti Pedro Sánchez, anti Pedro Sánchez, ha sido un referéndum han sido unas elecciones en las que se ha nacionalizado el voto y al final, bueno, pues hemos hablado de otras claves para un porcentaje muy importante de votantes, ¿no? De ciudadanos. ¿Qué me tienes que decir de la Diputación, Juan Miguel? Pues, oye, la Diputación está ahí todavía, ¿no? Yo creo que va a ser complicado, para las dos partes. Digamos, para la parte socialista y para la parte popular, llegar a un acuerdo con la línea 100%, perdón, con los barrios, he dicho bien, con la línea 100%. La línea 100%. Sí, he pensado en los barrios por otras razones. Bueno, y es difícil porque ellos tienen 2 diputados y evidentemente, bueno, yo lo que creo que la Diputación no se puede convertir en un bazar de subasta, quiero decir. Que los partidos deben de llegar a un acuerdo, pero en función de una serie de intereses comunes para la provincia, no específicamente buenos para una determinada zona o para un determinado lugar, ni tampoco específicamente buenos para un grupo político. Yo creo que hay que mirar con la vista panorámica de lo que significa la provincia de Cádiz y de la importancia que tiene la Diputación de Cádiz para todos los pueblos pequeños y también para las pedanías o las entidades locales autónomas tanto de Jerez como de los barrios como de otros lugares de la provincia. Es muy importante, yo creo que todavía está todo en el aire. No sé si finalmente el PSOE podrá conseguir el acuerdo con el grupo de la línea 100% o si finalmente el Partido Popular, viendo que tiene más capacidad ahora mismo institucional, pues se lleva el gato al agua. No lo sé, es complicado. Pero hay una pregunta que tiene que estar sobre la mesa. La alcaldesa de Jerez que ha perdido, si Ruiz Boix no repite de presidente de la Diputación, ¿encabezará las listas a las elecciones del Congreso de los Diputados? Porque eso sí que haría también una sangría de votos porque estarían pendientes más de la nómina que del interés del partido y del interés de las personas, ¿no? Me sumo a la pregunta. Bueno, sí, a mí sí me... Ahora tú, no, contesta Pedro, yo tengo mi opinión sobre eso, pero... Pedro, adelante. Yo tengo, bueno, eso está ahora mismo debatiéndose en los órganos internos del partido. De hecho, ahora mismo hay una asamblea en la agrupación local de Jerez donde las compañeros y compañeras que quieran presentarse a la lista de diputados van a poder presentarse y supongo que habrá una votación y que los compañeros y compañeras decidan quiénes son los candidatos mejores. Entonces, yo creo que esta pregunta, que es súper pertinente, yo creo que si la hacemos mañana podríamos responder con más atino. Pero yo sí quisiera añadir algo sobre el tema provincial, porque es un poco el análisis de los datos. Una cuestión básica, ¿no? Porque decimos, no, ha habido una ola del PP a nivel andaluz, a nivel español, donde, bueno, pues las elecciones, este empuje nacional del Partido Popular ha arrastrado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Bueno, pues en Jerez el PP ha sacado el 42,77% de los votos, mientras que en la provincia de Cádiz el PP ha sacado el 32,51% de los votos. Es decir, hay un 10% más de votos del PP en Jerez que en la media de la provincia de Cádiz. Por eso digo yo y señalo que es verdad que la ola nacional del PP ha influido mucho en los resultados de las elecciones a nivel local. Pero este 10% de diferencia no se debe a la ola nacional del PP. Os doy otro dato. El Vox ha sacado el 8,49% de los votos en Jerez de la Frontera. Sin embargo, la media de Vox en Andalucía
es el 6,80. Es decir, estamos hablando de casi un 2% más también de votos. ¿Por qué el PP en Jerez saca el 10% más de votos que en la provincia de Cádiz? ¿Por qué Vox saca un 2% más de votos que en la media de Andalucía en Jerez? Es decir, hay un porcentaje de votos donde la derecha ha conseguido movilizar a nivel local de una manera muy superior a la media de lo que ha conseguido el PP a nivel provincial, andaluz y nacional, igual Vox, ¿no? Entonces, este análisis hay que hacerlo, aunque no nos guste. Yo soy de izquierda, yo quisiera que el PSOE ganara incluso al Parchís, pero cuando se pierde y hay unos datos tan incontestables, algún análisis tendremos que hacer. No nos podemos quedar en la complacencia. Lo digo porque en las andaluzas, que fueron ya, si no recuerdo mal, el 19J, hace ya un año, también hubo un significativo voto de derecha en Jerez de la Frontera superior a la media del voto de derecha de Andalucía. Y bueno, este análisis nadie lo va a hacer porque yo señalo los datos. Después podemos debatir por qué ha ocurrido, pero por lo menos tendremos que enfrentarnos a la realidad tal como es. Y quería Bueno, aportar este dato. importante. Juan Miguel, ¿qué opinas? Bueno, yo realmente estoy en otra pantalla. He visto ya las elecciones generales. Lo de que en Jerez haya habido más votos del Partido Popular y de Vox se puede ver también, se debería de deber, y creo que no me equivoco mucho, a razones de tipo sociológico. Es decir, Jerez lo hemos demostrado, se ha demostrado en bastantes elecciones, tiene un voto mayoritariamente conservador. Y en Jerez, además, como gran ciudad de Andalucía, se ha invertido mucho esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía, por parte del gobierno de la Junta de Andalucía en estas últimas semanas. Ahí tenéis la prueba de que han pasado por Jerez prácticamente si por consejos de gobierno, incluido Juanma Moreno Bonilla. Es decir, ha habido un esfuerzo importante por pelear la quinta ciudad de Andalucía. Ya digo que el PSOE evidentemente ha salido a la defensa, es decir, no ha ido a ganar. Yo creo que el resultado es bien claro, el resultado es bien claro. ¿Qué se puede decir del resto de la provincia? Hombre, en el resto de la provincia realmente ha habido alcaldes que han defendido muy bien su territorio, pero es verdad que el voto sociológicamente es más de derecha en Jerez y en grandes ciudades. Realmente el voto popular, sobre todo el voto de Vox, donde tiene más, digamos, más arraigo y donde tiene más capacidad de crecimiento es en las ciudades de más de 50.000 habitantes, fundamentalmente, sobre todo en las grandes ciudades. Y esto pasa, lo vemos en Madrid, donde estoy ahora mismo, lo vemos en grandes ciudades donde realmente el voto conservador, el voto de derecha, pues es bastante potente, es bastante potente. En Jerez, bueno, en Jerez hemos tenido varios asuntos que nos han digamos, dejado ahí en barbecho la alcaldía, pero bueno, hay que recordar que las elecciones anteriores, las elecciones recientes de 2022, sobre junio del año pasado, yo si no recuerdo mal, lo que digo de memoria, el PSOE de Jerez tuvo unos 19.000 votos, no llegó a 20.000. Ahora se ha superado esa cifra. Es decir, todo se puede leer de una manera o de otra. No digo que los datos que comenta Pedro no sean así, evidentemente son así, pero afirmar con esa rotundidad que el PSOE de Jerez prácticamente es culpable de que la Diputación esté todavía en un hilo, pues creo que es darle demasiada responsabilidad primero al ayuntamiento o a la gestión del ayuntamiento de Jerez y segundo a la propia ciudad. Yo creo que cada ciudad lleva su dinámica. Mira lo que ha pasado en Cádiz capital, por ejemplo, ¿no? Donde se ha pasado de tener una mayoría por parte del grupo de Kichi, pues a perder el ayuntamiento por mayoría absoluta también, cosa que tampoco estaba escrito en ningún sitio. Se sabía que el PSOE iba a subir, se sabía que adelante iba a bajar, se sabía que el Partido Popular iba a subir, pero de ahí a que ganara mayoría absoluta, bueno, las dinámicas electorales son las que son y la matemática electoral es muy jodida, en el sentido de que si no entra o por un porcentaje mínimo, como ha pasado en Jerez, se puede perder por unos votos, se puede perder el último escaño, como le pasó al Partido Popular en las anteriores elecciones en el 2019. Lo perdió, lo perdió Vox, ¿no? Lo perdió Vox. Es decir, que al final estamos hablando de que por muy poco se pueden explicar algunas cosas que son difíciles de explicar si se ven con un sentido más panorámico, más amplio. Me contaba esta mañana Antonio que había un informe sobre el periodo de gestión, el primer periodo de gestión de Manuel Sánchez, ¿no? Hay algo sobre el tema, ¿no? Sí, había un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí está.
sobre el primer mandato. Lo publicaron en el BOJA hace poco tiempo, ¿no? Y referido al ejercicio 2018, en el que la Cámara de Cuentas dice que emite una opinión desfavorable de la auditoría financiera y del cumplimiento de la legalidad del Ayuntamiento de Jerez, ¿no? Y ponía aquí los fundamentos desfavorables: limitaciones al alcance. Sobre la cuenta general de 2018 se ha carecido de información necesaria para los principios contables. El patrimonio del suelo de este ayuntamiento a fecha de la presentación no se encuentra definido. En el momento de la aprobación de la cuenta general de 2018 se encuentra pendiente labores de contabilidad municipal del cobro de la recaudación municipal. O sea, que lo que la Cámara de Cuentas venía a decir era que suspendía la labor de Mamen Sánchez en la cuenta general del ejercicio 2018, ¿no? Y yo creo que se ha publicado ahora en 2023, ¿no? O sea, que estas cosas, que la administración dice que las cosas de Palacio van despacio, pero en este caso los informes de la Cámara de Cuentas deberían de estar prácticamente al día, ¿no? Estamos en 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 años después, pues te publican un informe sobre el ejercicio 2018, ¿no? Yo creo que la Cámara de Cuentas, que es un organismo que depende del Parlamento de Andalucía, que la pagamos todos los andaluces, que tiene medios y funcionarios suficientes para hacer ese trabajo, debería de fiscalizar todos los ayuntamientos, todas las diputaciones y poner las cuentas al día, ¿no? Y no estar pendientes de cada 5 años, ¿no? Pues esto en el tiempo, en el espacio se pierde. Y respecto a lo que contabais vosotros de los barrios en las 3.000 viviendas, por ejemplo, que es el barrio más pobre de Andalucía, ¿no? Pues en el pasado mes de junio el PSOE ganó en estos barrios, en este barrio, pero el segundo fue Vox, no fue el PP, ¿eh? O sea, que aquí hay que analizar por qué, como pasó en Marsella con la extrema derecha de Le Pen, logró captar el voto obrero y hacerse fuerte en Marsella y en barrios de la periferia de París. Y este es una incursión silenciosa entre las rentas más bajas, que están diciendo que ellos se sienten abandonados a su suerte y este voto de castigo pues lo ejercitan de esta forma, ¿no? Bueno, y una pregunta que os hago. ¿Sumará a la izquierda? ¿Se pondrán de acuerdo? Primero tiene que ponerse la izquierda de acuerdo entre ellos, ¿eh? ¿Te refieres a sumar y Podemos? ¿Suma o no suman? Que si se van a poner de acuerdo Yolanda y Podemos, sumar y Podemos, ¿no? ¿Te refieres a eso? A eso me refiero. Pues yo pienso que se deberían de poner de acuerdo, pero pienso que va a ser un acuerdo forzado y no querido, porque hay por desgracia hay un componente personal en todo esto. Como todo en la política, al final tiene un componente personal. Negarlo es una estupidez. Y creo que se pondrán de acuerdo, pero va a ser un acuerdo un poquito forzado. Yo, si fuera votante progresista, yo que voy a decir que soy del PSOE, ¿no? Yo votaría al PSOE. Pero bueno, se pondrán de acuerdo por la cuenta que les trae, porque harán números y dirán, más vale que vayamos juntos, aunque no vayamos bien avenidos. Bueno, y aquí en Andalucía expulsaron a Adelante Andalucía, que fue esa división, lastró bastante la representación en el Parlamento andaluz la última vez, ¿eh? O sea que si Podemos se quiere autolesionar, pues si no va a consumar, está claro que esa división de votos beneficiaría a la derecha en cuanto a la ley DON en el reparto de diputados. Si suman, Sí, que digo que Podemos ahora mismo suma poco, pero resta mucho. Si se queda fuera, digo, del acuerdo. Suma poco, pero resta mucho. Os he seleccionado a los tres y para mí también. Es evidente lo que a Pablo Iglesias. Por una parte, es absolutamente imprescindible que haya un acuerdo de Sumar y Podemos, no tanto para que a Sumar y a Podemos les vaya bien en las elecciones generales, sino para que haya opciones de que haya un gobierno democrático en el Estado español, un gobierno que represente el mínimo común denominador de la democracia liberal, que es lo que está en juego en este momento. Si alguien piensa que un gobierno del PP con Vox no va a trabajar de la ley a la ley hacia un escenario que les garantice el poder por la vía de la ilegalización de partidos
y la supresión de las competencias de la Generalitat y del gobierno vasco es que no conoce a la derecha española y ignora las derivas que se están dando en Europa y en muchos lugares del mundo de involución democrática. Otra vez el término involución democrática. Me pone los pelos como escarpio, Antonio. Sí, el problema es que Pablo es perro viejo y lo que quiere es arrimar el asco a su sardina, ¿no? Entonces, pues está presionando desde fuera de Podemos. Él se presentó en Madrid y no se nos olvide para intentar limar a Ayuso. No consiguió representación y se tuvo que ir de la política porque los ciudadanos hablaron alto y claro, ¿no? El problema es que Pablo sigue poniendo todos los palos que pueda en la rueda de Podemos y de Sumar. Si no suman, pues como dice el compañero Pablo, efectivamente Podemos resta, y resta una barbaridad, ¿eh? O sea que resta una barbaridad, ¿eh? Escuchamos más opiniones, ¿se parece? Dirigentes importantes de Sumar que creen que sin Podemos dentro podrían tener un buen resultado Sí, ellos. efectivamente. El problema es que desde luego podría ser un mejor resultado para Sumar, pero sería un pésimo resultado para el bloque en su conjunto, es decir, para todo lo que ahora conforma el gobierno de coalición. Y ahí es un debate casi de juego del prisionero. ¿Cómo te va mejor? ¿Pensando en tus exclusivos intereses o pensando en los intereses de un equipo? Si tú asumes que existe una oportunidad para gobernar, claramente te interesa el equipo. Pero si tú asumes que la derecha ya ha ganado, te interesa tu juego individual. Era Nacho Escolar, evidentemente. ¿Opiniones? Bueno, yo opino que el PSOE tiene muchas opciones, a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha ocurrido, de disputar con facilidad, fíjate lo que estoy diciendo, con facilidad, el primer puesto, ¿no? Yo creo que el voto progresista se va a movilizar. Yo creo que la desmovilización de la izquierda en estas elecciones se ha producido porque la gente sabía que se jugaba mucho, pero no se lo jugaba todo. Sin embargo, ahora con las elecciones del 23J, la gente sabe que se lo va a jugar todo y que la opción Feijóo con Santiago Abascal en el gobierno de España es una opción que yo creo que va a producir un rechazo mayoritario en amplias capas de la sociedad. Entonces, pienso que el PSOE puede ganar. Y si Sumar con Podemos suman y lo hacen bien, pues se puede volver a reeditar el gobierno de coalición. Yo no creo, no soy de los que piensan que se pueda extrapolar, y fíjate que nada más que hay 40 y pico días de diferencia, de distancia, lo que ha ocurrido en las elecciones autonómicas y locales con lo que va a ocurrir el 23J. El panorama está muy fluido, la política es muy líquida, no es como antes, que las tendencias se consolidaban y parecía que eran imparables. Y yo pienso de verdad que la gente de izquierda que no fue a votar en estas pasadas elecciones municipales, cuando vean que la opción que hay es o bien Feijóo con Abascal, o bien un gobierno de coalición, con todo lo que ha trabajado el gobierno de coalición durante estos 4 años para mejorar con el escudo social la situación económica y salir de la crisis con dignidad, yo creo que la gente no va a tener muchas dudas, ¿eh? Yo creo que va a haber una movilización inesperada por parte de la derecha y que va a permitir que el gobierno de coalición se reedite. Esta es mi opinión. Bueno, pues... Yo, desgraciadamente, difiero por una razón, porque lo viví en el en el diciembre de 2018, cuando una enorme bolsa de abstención de repente apareció entre los votantes del PSOE y le dio para que sumara la derecha. Luego, hay que tener en cuenta el peso de la abstención de los votantes del PSOE en estas elecciones. Lo hemos visto en las municipales, que ha habido una bolsa de abstención importante, pero en las generales mucho me temo y miedo me da que esa bolsa de abstención pues fragüe, ¿no? Porque no se nos olvide que la gota jacobina, que ya definió a Felipe González en su momento que tenía el PSOE, pues salga ahora a relucir y haya otra vez esa bolsa de abstención que bien es cierto que todas las políticas sociales pues se vendrían abajo, ¿no? La gente tendría que votar más con la cabeza ahora que con el corazón. Uno de los lujos que nos permitimos en este programa, Antonio, son los ataques de nostalgia de que de vez en cuando nos dan, al menos a mí. Y estos días me ha dado uno porque me he acordado con mucho cariño de un concierto que organizamos en Jerez de la Frontera en los tiempos del Partido Comunista con Inti Gimani, que vinieron a cantar a Jerez
y me ha hecho mucha gracia porque en estos días les he vuelto a ver. Vosotros seguramente no habíais nacido, Juan y Pedro, porque ¿qué edad tenéis los dos? Entonces, Yo tengo, te lo agradezco, pero sí. yo tengo Pues, 45 años, no lo sé, no lo conozco. pues muy jóvenes. Pues esto que os Hombre, voy a de la poner, época de Quilapayún, acuérdate de Pepe, Quilapayún. Yo tenía y el la disco, ¿eh? sí, bueno, pues esto te va a emocionar. Y esto va para la izquierda que no se pone de acuerdo. De pie luchar, que vamos a triunfar. Avanzan ya Banderas de banderas de unidad, que unidad, tú de tú vendrás vendrás marchando junto a y mí, y así así verás verás tu canto y tu bandera florecer en la luz florecer de un rojo de un amanecer. nuevo amanecer. Anuncian ya la vida que vendrá. Y ahora el El pueblo que se pueblo alza en la está lucha con voz de de gigante, gigante, gritando gritando adelante, el adelante. pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Este es el Llegó la presentador tormenta, y fijaros lo que dice. crujieron los cielos, pero no nos detuvo el miedo. De la lluvia aprendimos que somos agua y a querer tanto a los desiertos como a los humedales del alma. No nos rendimos ni nos rendiremos. Vale la pena siempre apostarlo todo a la revuelta permanente por lo sostenible. Chile es un camino, entre otros tantos, que nos lleva a la raíz, allí donde se encuentra mi otro yo, aquel que es el único capaz de abrir los ojos de la piel. 1967, un año antes de aquel mayo inolvidable, un águila dorada por un rayo de sol se vislumbra entre las nubes de Santiago. En los alrededores de la Universidad del Estado está naciendo la nueva canción chilena. Un grupo de estudiantes van a reinventar la música latinoamericana. 1973, caen las bombas sobre el Palacio de la Moneda, cerrando las alamedas en el más oscuro de los septiembres. Llega desde Italia un canto herido, pero no abatido. No dejáis regresar al exiliado del sur, pero no pararemos de entonar la marcha de la unidad del pueblo hasta que caiga el asesino, todos los asesinos. 2023, medio siglo después, siguen vivos los acordes de Violeta y Víctor Jara, su mensaje inmortal. Sigue cantando en las alturas de la montaña de la paz el águila de oro, en quechua, en aymara, en castellano, en todos los idiomas, del corazón en un puño, la canción de los oprimidos. Seguimos cantando, seguimos en pie y seguiremos. Es nuestro ahora. Hoy, Inti Illimani. Bueno, pues esto es Canal Red para quien quiera verlo en YouTube y me ha parecido muy interesante darle un poquito de ánimo a la izquierda, que anda desanimada, queridos amigos. ¿Os ha gustado? Bueno, la izquierda, Pepe, la izquierda anda sin un enemigo claro. Y mira que lo tenemos delante. Y no es Vox ni es el Partido Popular. Son los derechos y son las políticas que se han conseguido y que se han instalado en este país, afortunadamente, gracias al gobierno de coalición. Yo creo que cuando empezamos a explicar sí que sumar y que, o sea, si sumar tiene que integrar, debe integrar, si Podemos estar, no está en el acuerdo y utilizamos más de 2 frases para explicar eso, sencillamente nos estamos olvidando realmente de cuál es la función de los partidos de izquierda y de todos los partidos en general. Servir a su electorado, servir al interés general, y en concreto, en el caso de los partidos de izquierda, yo creo que no me equivoco, ¿verdad? Es servir al interés de la clase trabajadora y a intentar igualar, independientemente de donde hayan nacido, las posibilidades de conseguir y de tener una vida al menos feliz e igual que el resto de conciudadanos. Esto es tan sencillo que cuando empezamos a dar explicaciones sobre las acciones de carácter político, orgánico, etcétera, etcétera, para explicar, o para no explicar, mejor dicho,
que si no se ponen de acuerdo los de Podemos y los de Sumar y los de Podemos, aquí no se vuelva a repetir el gobierno de coalición. Eso es así de sencillo. Porque hay una máquina trituradora del voto en España que la voy a intentar explicar en un minuto. La máquina trituradora del voto lo que hace es convertir la mayoría social de este país, convertirla en la minoría electoral. Me explico. Somos mayoría social, la gente que cree que este país es más justo si repartimos mejor la riqueza y si hay una verdadera política pública desde el Estado y desde la autonomía y desde las diferentes instituciones y administraciones. Es más justo un país así. Y hay más gente que piensa eso que hay gente que piensa lo contrario. Pero eso no se traduce en las elecciones. Es decir, la mayoría social no consigue la mayoría electoral. Por esa máquina trituradora que tenemos en los medios de comunicación primero y después por una particularidad especial del votante de izquierda, y es que no se moviliza fácilmente. En muchos barrios obreros, por ejemplo, de Jerez, de Sevilla, de toda la provincia, la abstención pues puede ser del 70 al 65% en unas municipales e igual en unas elecciones generales. Es decir, que mientras que en el distrito 4 de Jerez hay mesas donde se vota casi al 80%, votan 8 de cada 10 electores, hay mesas de Federico Mayo donde apenas votan 2 de cada 10. Entonces, aunque sean más, evidentemente el voto pesa menos. Y aunque la mayoría social esté donde está, evidentemente, esa mayoría no pasa a ser mayoría electoral. Y pasa lo que pasa, que después la gente dice, oye, pero es que me están quitando la pensión, es que no me suben el salario, es que el despido gratuito o libre, es que las eléctricas tal, es que los bancos tal, y bueno, ¿y qué hacemos? Si es que ni siquiera has ido a votar. Y para colmo, en esa maquinaria electoral, y termino, en esa maquinaria de destrucción, tenemos que meter la ley y la ley orgánica del régimen electoral general, la LORES, que hace que el voto no sea proporcional, que se pierda mucho voto, sobre todo entre los partidos de izquierda en estas circunstancias, ¿no? Entonces hay además hay un añadido, y es que hay provincias donde se reparten 5, 4, 6 o 3 diputados, y ahí evidentemente las candidaturas minoritarias que están por debajo del 15% nunca tienen opción de conseguir un escaño, pero siempre tienen opción de perder todos esos votos y echarlos en la papelera electoral de la provincia en cuestión. Bueno, pues estaba precisamente intentando que no se me fuera una noticia, porque una de las guerras que está librando Rusia en este momento es la guerra de la información. Y hoy es noticia algo que daba la agencia Novosti. No sé si recordáis la agencia Novosti, Antonio, yo creo que históricos han vuelto otra vez. Y de las pocas veces que uno lee cosas que luego se pasan a la prensa occidental y se confirman. Esto que vamos a poner es un misil ruso, un misil estadounidense, perdón, que el ejército de Ucrania disparó en Donetsk, según los rusos, y el corresponsal alucina con el tema. La fecha de garantía del proyectil. La fecha de garantía terminó el 31 de mayo del 95, por lo que Occidente, dice Rusia, está entregando a las tropas ucranianas munición que expiró hace casi 30 años. Nada más y nada menos. Qué difícil es la batalla de la información, hasta para los rusos. ¿Quién lo diría? ¿Qué os parece? Sí. Y además, ellos que son expertos en difuminar la información, pues nunca nos enteraremos bien de lo que pasó, el por qué, ni cuándo, ni dónde, las grandes preguntas, ¿no? Lo que sí es verdad es que el imperialismo postsoviético ha aparecido de nuevo y está claro que aquí hay un intento de recuperar lo que era la antigua Unión Soviética, volviéndolas al redil. Hoy es Ucrania, mañana pueden ser las repúblicas bálticas, pasa mañana Uzbekistán, no sabemos hasta dónde puede llegar lo que era el embolsamiento de la antigua Unión Soviética. Oye, Pedro, tú y yo que conocemos a Juanmi perfectamente, ¿no tiene un parecido a Zelensky? ¿No lo ves? Bueno, no se me había ocurrido, pero vamos, Juanmi se puede parecer a cualquier hombre inteligente, así que sí. Muchas gracias. Lo de Zelensky ya me lo habían dicho, yo no he tenido que verlo, pero bueno. Ya me lo habían comentado. Qué alegría poder estar contigo, Juanmi. Cuántas vicisitudes hemos vivido todos en tantos años, y me gustaría que igual que Pedro Pablo se va a incorporar con nosotros como comentarista, tuviera la oportunidad de contar contigo, porque tienes una visión muy amplia de lo que ha pasado en los últimos años y de lo que está pasando en esta zona. ¿Sabes si puedo contar contigo? ¿Lo dices en antena?
Sí, bueno, yo ya veo, hoy me has pillado así Hoy ha sido de un asalto sorpresa, en toda pero yo regla. no, ya Te te lo he dicho recuerdo. antes pero en absoluto, vamos, encantadísimo de ayudar y sobre todo de, de entender con otras voces, ¿no? De entender lo que está pasando y de ayudar a explicar, porque yo creo que hay que hacer mucha pedagogía política y electoral sobre lo que está pasando. Afortunadamente nosotros no es que seamos más inteligentes ni más listos, ni sepamos más que los demás, ni mucho menos, pero sí es verdad que por circunstancias profesionales, políticas o personales, pues estamos en este asunto y entonces tenemos pues bastante información y desde luego bastante, digamos, bastante visión, ¿no? De lo que está pasando y de lo que ha pasado. Yo por A circunstancias ver, profesionales estoy en Madrid trabajando durante toda la semana, pero evidentemente es cuestión de que intentemos cuadrar y demás, pero no tengo ningún inconveniente en participar porque me gusta, disfruto, escucho voces interesantes como la de Pedro y la del compañero Antonio y al mismo tiempo pues recuerdo tertulias contigo que siempre ha sido muy agradable. sin duda, ¿en qué otro sitio, querido Juanmi, ibas a escuchar a dos personas entonar con tanto cariño el pueblo unido jamás será vencido? Yo creo que el momento histórico de Antonio Oye, ha sido este, efectivo, ha sido yo porque nací en mayo del 68, o sea, a mí esa canción, bueno, no me recuerda, evidentemente la he escuchado después, pero no la vivo como vosotros, que ya erais casi adolescentes, supongo, ¿no? sí, algún día de estos contaremos batallitas del abuelo Cebolleta de aquellos tiempos, pero todavía puedo recordar cuando huíamos por los tejados de la sede del Partido Comunista cuando llegaba la policía y hacía una redada perfectamente organizada en la que nunca pillaban a nadie porque todos éramos convenientemente avisados. O como en una cervecería de Jerez, en la parte de arriba, se asentaba la Brigadilla Político-Social a hacernos fotos mientras terminábamos la asamblea de las Juventudes Comunistas. Qué tiempos aquellos, Dios mío, tiempos mozos. En fin, queridos compañeros y amigos, ha sido un placer y una satisfacción y que diría el otro. Y nada más, y que seguro que coincidiremos. Y le damos un saludo a Zelensky de tu parte, Juanmi. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Has visto? No ha pasado nada, no hemos comido a nadie. Eso que tenías tus temores, pero te lo has pasado bien, No, imagino, ¿no? sí, ha estado la tertulia muy agradable y encantado de participar, Pepe. Bueno, pues este es el terrible asesor del que habla todo el mundo. Es esta persona que acaba de estar con ustedes en esta tertulia. Y nuestro canto por la libertad, querido Antonio, dará la vuelta al mundo, ya lo verás, ¿eh? Y lo veremos y lo viviremos y lo celebraremos todos juntos. Muchas gracias. 52 minutos de tertulia. ¿En qué otro sitio iban a tener ustedes tanto tiempo para poder hablar de lo que les parecía oportuno? Solamente aquí, en Panorama. Muchas gracias. No se retiren, aunque nos pedimos un permiso. ¿Dónde estás? Ya estás dentro del Ateneo, ¿no, Juanmi? Sí, ¿no? Ya está dentro del Ateneo. Ha desaparecido. Sí. Gracias, Pedro.